Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día, aleluya, que Dios nos regala, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, Padre amado, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos permites disfrutar este hermoso día que tú has creado. Tu palabra dice, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias por esta hermosa palabra que nos hace tanto bien. Gracias por enseñarnos, por guiarnos, por encaminarnos en este propósito eterno, Padre amado, por darnos la oportunidad de oír tu voz, de escuchar tu palabra, de ser enseñados y adiestrados para poder, Dios mío, llevar a miles de almas al reino de los cielos. Gracias por la comisión que nos has dado. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días quiero compartirte una palabra que estoy pero que requete seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, continuamos con esta hermosa enseñanza que Dios nos ha dado bajo el tema la provisión de Dios en tiempos de crisis. La provisión de Dios en tiempos de crisis. La base bíblica es Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 hasta el versículo 24. Ya lo he leído varias veces. No voy a volverlo a leer para ahorrar algunos segundos. Estamos, mis amados hermanos, mostrándole por la palabra. Dijimos en el día de ayer que hay varias enseñanzas que Dios nos permite, obviamente, profundizar en ellas para extraer principios extraordinarios que están escondidos en cada una de estas historias para ver la manera poderosa, cómo Dios obra, cómo Dios habla, cómo Dios nos sostiene. Entonces, aprendimos el primer principio, que hoy lo terminamos, para comenzar el otro. Y el primer principio que aprendimos es que en las grandes calamidades Dios siempre cuida de sus hijos. Cuando uno como creyente logra entender esta verdad y que esta verdad profundice a lo más profundo de nuestro ser interior, entonces como sabemos que los seres humanos nos vamos a ver enfrentados, nos guste o no, a situaciones bastante difíciles, muchas de ellas financieras, momentos de escasez, de estrechez, y aplicamos la escasez en muchos aspectos, pero Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cuando yo entiendo esta verdad, entonces me voy a basar por la palabra, por lo que Dios dice. Y el día de ayer hablábamos contando nuestra propia experiencia, dando testimonios reales. Entonces, en medio de las crisis, Dios siempre da una palabra. Esto es algo muy poderoso, porque yo sé que cuando está el problema, está la adversidad, nuestra mente se llena de tantas preguntas, de tantas cosas que vienen a nuestra mente, a veces generando cierta desconfianza. Cierta desconfianza que usted dice, no, de pronto, no, es que yo no desconfío del Señor, ni me atrevo a decirle, no, es que a veces usted no es explícitamente claro diciéndole a Dios, ya no creo en ti, no, pero sus decisiones pequeñitas que comienza a desencantarse de la palabra, ya no tiene la misma intensidad, ya no tiene la misma pasión, se desencantó de leer la escritura, ya no tiene esa misma fuerza, ya está mermando la continuidad de estar en la iglesia, de estar en esa comunión, aunque no has dicho nada, pero tus decisiones pequeñas están hablando de la frustración que tienes, de que estás viviendo para Dios y has decidido abrazar los principios y los valores del reino, pero como crees que las cosas no están funcionando como tú crees, entonces lo mejor
es desistir. Entonces, cuando uno vive por principios, por lo que dice la palabra, no por lo que veo ni por lo que siento, sino por la escritura, entonces las cosas cambian. Ahora, recuerde que Dios envía al profeta Elías. Dios se las arregla para hacerle llegar la provisión. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 17, versículo 2. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vete, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra, pues se fue y vivió, y dice, y vivió junto al arroyo de Querí, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Escuche esto. Mire cómo Dios se las arregla. O sea, la creación completa está al servicio, obviamente, de nuestro Dios. Él es el creador. Entonces nosotros, imagínese usted en escasez. Es es que a veces no da en nuestra mente, como si yo le dijera, mire, usted no se preocupe, que Dios si le toca usar un cuervo para llevarle una libra de arroz, un plato de frijoles a su casa, Dios lo hace. Eso humanamente nuestra mente no nos da y provocaría como risa, oigan a este. Por eso es que estos evangélicos son tan locos, tan fanáticos, porque es que nuestra mente no nos da. Como que un cuervo va a llevarle comida, le va a llevar carne en la mañana, en la tarde, pero es que esto no tiene sentido. Pero es que esto es lo hermoso de la palabra, que Dios no está condicionado a nuestro razonamiento y a nuestra mente. La Biblia dice en Jeremías 32:27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Imagínense, si nosotros entendemos esto, entonces Dios hace provisión de cualquier manera. Dios se las arregla para hacerlo. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 14, da una palabra muy poderosa en el versículo 14. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Esta primera palabra es lo que abre como un abanico para todo lo que viene. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Recuerde que al principio de la escritura en Primera de Reyes 17, le leí cuando había una mujer viuda que estaba allí recogiendo una leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Yendo ella a preparársela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta viuda le está diciendo al profeta, esta es mi crisis, esta es mi situación. Tengo un solo plato de comida, voy a dárselo a mi hijo, voy a comer yo. Y entonces yo me voy a dejar morir porque hay escasez, hay hambruna, y en medio de esa crisis, en medio del dolor que la mujer en la historia que le cuenta, del dolor que está viviendo, los que tenemos la providencia divina de tener hijos, sabemos cuánto duele un hijo. Imagínese esta mujer, no tengo esto sino para mi hijo, pero viene un profeta y me dice, deme a mí primero, como quien dice, no coma usted, no coma su hijo, deme a mí primero. Le provoca, usted es que está loco, ¿o qué? Usted es que no tiene sentido, razonamiento, eso es injusto. Pero ¿qué es lo que sucede?
En los tiempos de crisis, ¿qué le dijo el Señor a esta mujer a través del profeta Elías? ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando ella le habló acerca de eso, dice el versículo 13, le dijo: no tengas temor. Dice: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primero me das a mí y luego haces para tu hijo y para ti. Porque Jehová, Dios de Israel, así ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínense, Dios suelta una palabra en medio de la crisis. Dios suelta una palabra en medio de la crisis. ¿Será que es que Dios no se había dado cuenta que ella tenía sino un poquitico de harina? ¿Cómo Dios dice que no va a faltar la harina si ella dijo específicamente que tenía sino un puñadito de harina? Porque es que Dios no está dependiendo de lo que tú tengas en el bolsillo. Dios no está dependiendo de la circunstancia. Cuando Dios da una palabra, todo tiene que girar en torno de esa palabra, porque Dios ha prometido sostener sus hijos aún en medio de las calamidades. Y usted y yo debemos de creerlo, porque así lo ha dicho Jehová. No es palabra de Fabio Castañeda, no es la promesa de Fabio Castañeda, es la promesa y la palabra de nuestro Dios. O sea, cuando tú y yo nos movemos en esa dimensión, en ese nivel, las cosas cambian completamente. Qué bueno que esta mujer, en medio de la crisis, creyó a la palabra. Y esto es lo que tenemos que aprender. En medio de la crisis, creer a la palabra. Porque qué fácil es creer una palabra cuando la nevera está llena, ¿sí o no? Cuando la nevera está llena, Dios te va a bendecir. Sí, yo sé, porque abre la nevera y hay que comer. Pero qué tremendo es creer a una palabra cuando abre la nevera y uno pregunta: ¿esto es una nevera o es un closet donde voy a meter la ropa? A ver, cuénteme, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Dios no depende de lo que tengas en la nevera ni de las circunstancias. En medio de la crisis, Dios también suelta una palabra y tú y yo debemos de creerla, que fue lo que hizo esta viuda. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 15 y 16? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Porque cuando en medio de la crisis tú y yo creemos a la Escritura, a lo que Dios dice, Dios se las arreglará. Los cuervos están por ahí volando y saben tu dirección. Conoces dónde viven y sabe que si necesitas carne o pan, Dios suelta una palabra en medio de la crisis que estás enfrentando, pero tú tienes que creer a lo que Dios está hablando. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.